Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y aconteció que en esos días, cuando la fe comenzaba a vislumbrarse entre el pueblo, muchos se reunían en los patios del templo deseando escuchar la palabra de Dios. Entre ellos, se encontraba un hombre conocido como Eliseo, un profeta de gran renombre, cuya reputación por realizar milagros se extendía más allá de las fronteras de Israel. El poder de Dios que operaba a través de él despertaba tanto esperanza como asombro. Entonces, mientras Eliseo enseñaba, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó con un corazón lleno de fe, convencida de que si solamente tocaba el borde de su manto, sería sanada. Mirando alrededor, se agachó con temor, sabiendo que su condición la había hecho impura según la ley. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos rozaban el tejido sagrado, y en ese mismo instante, Eliseo sintió que una virtud había salido de él y, volviéndose rápidamente, exclamó: ¿Quién me tocó? La multitud se sorprendió, pues numerosos eran los que presionaban alrededor de él, pero él sabía que había habido un toque distinto, uno de fe. La mujer, al ver que no podía esconderse, se acercó temblando, y postrándose ante él, confesó su problema. Eliseo, mirando con amorosa compasión, le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Poco después, el mismo Eliseo se encontró con el rey Joás, quien llegó con un aire de desesperación, porque su reino estaba asediado por los sirios. «Oh, Eliseo, fallece tu siervo. El rey de Siria ha venido a llevarse nuestro escuadrón. Debemos actuar con rapidez», clamó Joás. Eliseo, apelando al cielo, tomó sus arcos y flechas y le dijo: «Toma las armas, porque el Señor te dará la victoria sobre los sirios. Abre la ventana hacia el oriente y dispara». El joven rey obedeció y Eliseo profetizó: «Las flechas son señal de la destrucción de tus enemigos, porque el Señor entregará a los sirios en tus manos». 2 Reyes 13, 17-19. A medida que el rey regresaba a su palacio, el pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían: «¿De verdad Eliseo tiene ese poder? ¿Podría ser que su Dios actúe así en nuestros días?». La esperanza crecía. Sin embargo, el temor también se cernía sobre el horizonte, pues los sirios acechaban como sombras amenazantes. En esa encrucijada, Eliseo se dedicó a orar, buscando la dirección del Señor. Sucedió entonces que en la noche, tuvo un sueño, en el cual vislumbró la frágil situación de Israel. «No temas, hijo mío, porque las batallas no son del hombre sino del Altísimo». Salmos 46, 1. Al despertar, lleno de nuevo vigor, Eliseo se preparó para ir ante el rey y compartir la revelación que llevaba en su corazón. Mientras tanto, una inquietante oscuridad se extendía, y el pueblo empezó a preguntarse sobre el futuro. «¿Qué se avecina?», se decían unos a otros, pues la situación parecía ir de mal en peor. Y fue entonces cuando una voz resonó en el corazón de Eliseo: «¿Has descubierto tu don divino de sanación?». La revelación se manifestaba, y un rayo de esperanza iluminó su ser. Porque el tiempo de la sanación está cerca, el tiempo de redención no se ha perdido. Eliseo supo que debía ser el mensajero de esta gracia, y no solo para él, sino para todo Israel. Así, se levantó confrontando la oscuridad en oración, listo para demostrar el poder de Dios que sanaría tanto física como espiritualmente a su pueblo. Pero, como todo plan divino, un nuevo misterio se desvelaba. Tal como el Señor había prometido llevarlos de la angustia a la esperanza, Eliseo conocía que en la próxima revelación un plan aún mayor aguardaba ser cumplido. ¿Cuál sería el secreto que Dios había escondido en los corazones de su pueblo, y cómo se manifestaría en tiempos venideros? Y levantándose en la mañana, Eliseo se dirigió hacia el palacio del rey Joás con fervor en su corazón. Su mente corría con pensamientos sobre lo que el Señor le había revelado en la noche. Sabía que debía ser un instrumento en sus manos. Llegó ante el rey, quien lo esperaba con ansiedad. «Eliseo, ¿qué trae el Señor a nuestro pueblo en este tiempo de angustia?», preguntó Joás con los ojos llenos de ansias. Eliseo, sintiendo la presencia del Altísimo, respondió: «Rey Joás, el Señor ha oído tu clamor y ha determinado salvar a Israel. He visto su gloria y su misericordia, que se manifestará en días de gran milagro. Pero también deberás prepararte, pues el enemigo no se rendirá fácilmente». Sin esperar más, Eliseo convocó a los ancianos del pueblo, mostrándoles las flechas que había entregado al rey. «Estas flechas son símbolo del poder de Dios, que se desatará entre ustedes. Agarren cada uno de ustedes una flecha, y al unísono la lanzaremos al aire. Porque así dice el Señor: desde el cielo derramaré mi protección y les daré victoria». Isaías 54, 17. Los ancianos, con fe renovada,
hicieron lo que Eliseo les mandó. Cuando la última flecha cruzó el firmamento, el cielo se oscureció y una tempestad comenzó a formarse en la lejanía. Era un signo claro del poder de Dios descendiendo sobre ellos. «Nunca duden de la promesa de Dios», exclamó Eliseo, «porque su mano no se ha acortado para salvar». Isaías 59:1. Los murmullos de esperanza llenaron el ambiente. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, el enemigo asediador se conspiraba en secreto, y las tensiones aumentaban en el corazón del pueblo. Dentro de esa tormenta, Eliseo sentía que un nuevo mensaje debía ser compartido, uno que iría más allá de las victorias físicas. Una noche, mientras se retiraba a orar, una sombra oscura se cernió sobre él. Fue entonces que recibió la visión del Señor, quien le habló: «Hijo de hombre, Israel no solo requiere una salvación de sus enemigos. Esta nación necesita una transformación del corazón. Yo traeré calamidad, no para destruir, sino para purificar y redimir». Ezequiel 36:26. Estas palabras resonaron profundamente en Eliseo. Sabía que el tiempo de la sanación espiritual se acercaba. Regresó a los ancianos y proclamó: «No solo se liberarán de los sirios, sino que el corazón de Israel será renovado. Enseñen al pueblo que serán como la tierra seca, añorando la lluvia de mi espíritu». Juan 7:37-38. Pero había un giro. En la oscuridad, un grupo de sirios había encontrado una brecha en su línea defensiva. Al enterarse de la proclamación de Eliseo, se preparaban para asediar al pueblo en busca de acabar con la voz del profeta. La tensión crecía y se palpaba en el aire. Muchos comenzaron a expresar su desconfianza. ¿Podemos realmente creer que el Señor sanará nuestra tierra y nuestro espíritu en medio de esta adversidad?, preguntó uno de los ancianos. Titubeante Eliseo, con determinación, respondió: «Nada es imposible para Dios. Él está preparando un camino para que la luz brille en la oscuridad. Crean, y verán la gloria de Dios. Estén atentos a las señales que se manifestarán entre ustedes». Lucas 11:28. Mientras hablaba, una tranquilidad sobrecogedora cubrió el lugar, y el pueblo sintió que la esperanza renacía. Sin embargo, Eliseo sabía que el verdadero desafío estaba por llegar, ya que en lo profundo del corazón del pueblo, las semillas de duda podían fácilmente florecer si no contaban con la fe adecuada. Y así, se preguntó Eliseo: ¿cómo podrá el pueblo estar listo para recibir tan grande transformación? Su corazón latía al compás de la revelación inminente, consciente de que Dios estaba preparando un evento que marcaría el curso de su historia. ¿Cuál sería esta manifestación divino? Eliseo supo que debía ser el heraldador de un mensaje crucial que iba más allá de lo que habían visto hasta ahora. A la mañana siguiente, Eliseo se levantó con un propósito renovado. El eco de la voz de Dios aún resonaba en su ser, y sus pasos lo conducían hacia el monte donde solía buscar la presencia del Altísimo. El paisaje era sereno, pero su corazón estaba lleno de expectación. Sabía que debían enfrentar no solo la amenaza militar, sino también la lucha espiritual que el pueblo debía ganar. Mientras ascendía la colina, el sol comenzó a brillar con fuerza, iluminando su camino. Al llegar a la cima, se detuvo y observó el horizonte. Las nubes oscuras aún acechaban como un recordatorio del peligro inminente. Sin embargo, Eliseo también pudo ver en su espíritu las señales de una transformación que estaba por venir. «Señor», clamó en voz alta, «muéstrame el camino que has trazado y cómo puedo ayudar a tu pueblo a entender la grandeza de tu obra». Fue en ese momento que una brisa suave, como un susurro divino, recorrió la ladera del monte. Eliseo se sintió invadido por la paz que solo el Espíritu Santo puede brindar, y comprendió que Dios estaba a punto de revelar no solo eventos de salvación, sino también de sanación del alma. La voz del Señor resonó de nuevo: «Hijo de hombre, el pueblo no solo necesita escapar del peligro, sino también ser sanado de su dolor interno. Revela lo que está por venir». Regresando al pueblo, Eliseo encontró a los ancianos reunidos, desbordando nerviosismo y expectativa. Al verlos, se dirigió a ellos con firmeza: «Amados, el Señor me ha hablado nuevamente. No solo haremos frente a los sirios, sino que seremos restaurados en el espíritu. Prepárense, porque el primer signo de la transformación comenzará con la oración ferviente». El pueblo se miró entre sí, sus corazones comenzaban a latir al unísono, llenos de un nuevo sentido de dirección. Eliseo continuó: «Cuando busquen al Señor con todo su corazón, Él llenará su vacío y traerá sanación». Jeremías 29:12-13. Les instó a que oraran juntos como uno solo, uniendo sus corazones en fe. Con un impulso, Eliseo llevó al pueblo al mismo lugar donde había visto la inquietante sombra de la oscuridad. Juntos, comenzaron a elevar sus voces al cielo,
clamando por misericordia, por la derrota del enemigo, y por la renovación de sus corazones. Las palabras que pronunciaban se mezclaban con el viento, llevando sus súplicas hacia el cielo. Mientras así oraban, el cielo comenzó a responder. Truenos lejanos resonaban como si el mismo Dios respondiera a su clamor. Él envía su palabra y sana a sus pueblos. Salmo 107, 20, proclamó Eliseo con voz potente, recordando al pueblo sobre la promesa divina de restauración. No obstante, a medida que oraban, un grupo de espías sirios acechaba en la distancia. Ellos, al escuchar el clamor de oración, decidieron que el momento de atacar había llegado. Con paso silencioso, se posicionaron listos para asestar un golpe devastador sobre el pueblo asediado. En el momento culminante, Eliseo levantó una mano y dijo: esperen, no desmayen. Miren con fe, porque el Altísimo pelea por nosotros. Un eclipse se aproxima, pero en medio de la oscuridad, la verdad y la luz de Dios prevalecerán. La tensión era palpable. Cada hombre y mujer sintió que la guerra no solo se libraba sobre la tierra, sino también en las profundidades del alma. Justo cuando los sirios estaban a punto de atacar, un rayo de luz brilló intensamente y una voz resonó en el corazón de Eliseo: he aquí, que he preparado a un hombre para este momento, un representante de mi gloria y mi justicia. Isaías 60, 1. Mientras la luz caía sobre ellos y los cielos retumbaban con poder, Eliseo supo que Dios estaba a punto de desatar algo inesperado. Cerrando sus ojos, clamó en su espíritu: ¿qué va a suceder? Enséñame, Señor, el plan que has trazado para la salvación y la sanación de tu pueblo. Las palabras del profeta estaban impregnadas de expectativa, consciente de que el verdadero propósito de Dios aún no había sido revelado. Con el adversario acechando y un pueblo anhelante, Eliseo supo que la batalla espiritual estaba por intensificarse, y que los próximos días marcarían un hito en la historia de Israel. Qué transformación sobrenatural pronto tocaría sus vidas, y cómo se cumpliría el propósito divino en medio de la tempestad. Y sucedió que, mientras el fulgor de la luz celestial inundaba el paisaje, una paz sobrecogedora llenó el corazón de Eliseo. Volvió su mirada hacia el pueblo, donde se apretaban juntos, con la ansiedad de la guerra dibujada en sus rostros. No temáis, dijo Eliseo con voz firme y serena, el Señor está con nosotros, su brazo nos protegerá en este día. A medida que las oraciones del pueblo se elevaban, una nube resplandeciente rodeó a Eliseo y a los que le rodeaban. Y en esa gloriosa manifestación, todos sintieron la presencia del Altísimo en una medida nunca antes vista. La voz de Dios resonó claramente en el alma de Eliseo: has despertado mi compasión por este pueblo, el tiempo de sanación ha llegado. Eliseo se dirigió nuevamente a la multitud y les instó: confíen en el poder de Dios, Él está dispuesto a sanar no solo la herida de sus cuerpos, sino también las de sus corazones. Así como el profeta Jeremías pronunció: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, también nosotros debemos estar listos para recibir lo que Dios ha prometido. Las palabras de Eliseo ardían en sus corazones. El pueblo, alentado, empezó a alzar sus voces de nuevo, proclamando la grandeza de Dios y reclamando su poder sobre la oscuridad. Y mientras lo hacían, el cielo comenzó a abrirse y un viento fuerte sopló, trayendo consigo ecos de la gloria de Dios. Sin embargo, en la distancia, los espías sirios sintieron un temor inexplicable que les hizo dudar. ¿Qué es este estruendo?, se preguntaron unos a otros, sintiéndose incapaces de moverse mientras el temor se adueñaba de ellos. Eliseo, viendo esto, se tornó serio, convencido de que el momento de la revelación estaba cerca. Eliseo levantó la mirada hacia Dios y, aun en medio de la tormenta espiritual, vio la victoria que estaba por venir. La voz del Señor le habló una vez más: los que buscan mi rostro encontrarán fortaleza. Dirígete a estos hombres, y muestra la esperanza que tengo para mi pueblo. Con resolución y autoridad, Eliseo se dirigió hacia el lugar donde los espías se ocultaban. Terribles son los planes de los hombres, proclamó, pero la justicia del Señor reinará. El tiempo ha llegado para que sean reveladas las verdades ocultas. Abran sus corazones y escuchen. Los soldados sirios, sintiendo el poder de aquellas palabras divinas, quedaron paralizados. Se dieron cuenta de que estaban enfrentando no solo a un hombre, sino a la voluntad del Creador. A medida que Eliseo continuaba predicando, la luz de Dios comenzó a envolver también a los sirios, arrebatándoles la fuerza y el valor. Y así, en un acto de fe, Eliseo se volvió hacia su pueblo, resonando en su voz, clamó: ahora, levanten sus manos y crean. El Señor ha decidido liberarnos. Nadie en el pueblo dudaba, todos se unieron en un grito de alabanza, y la tierra tembló con el eco de su fe. De repente, en la densa oscuridad, un estruendo ensordecedor retumbó como un trueno, y los sirios cayeron en confusión.
¿Qué es esto?, murmuraron. Hemos sido abandonados y despojados de nuestro poder. El pueblo de Dios vio un amanecer que nunca habían visionado. La batalla espiritual se estaba ganando no solo sobre el campo de guerra, sino en los corazones de todos los presentes. Cada súplica de sanación, cada petición ferviente, se estaba cumpliendo. Entonces, Eliseo supo que finalmente el verdadero propósito del Señor se manifestaría. Pero antes de que pudiera compartirlo, el cielo se iluminó con una luz deslumbrante. Una sombra se alzó de lo alto, y cada mirada se volvió hacia ella, cautivados por la gloria de lo que estaba por revelarse. Confíen en el ladrón de la oscuridad, resonó la voz del Señor, porque estoy haciendo algo nuevo. ¿Serán ustedes mis instrumentos en este día? Y así, nuevos misterios comenzaron a entrelazarse en la historia de Israel. La expectativa se apoderó de todos, y la promesa de Dios de sanación y liberación se aventuraba hacia un horizonte aún desconocido. ¿Qué señales prometedoras se encontrarían en este intervenido momento divino? Y así, en medio del clamor de adoración y temor, Eliseo se sintió impelido a hablar nuevamente. La luz divina que descendía acariciaba su rostro, y con voz llena de firmeza, comenzó a relatar la historia de cada promesa hecha a los ancianos de Israel. Hermanos, en nuestros días han caído muchas sombras sobre nuestras vidas, pero hoy se levanta un nuevo amanecer. En el corazón de Dios hay un propósito específico, sanar y restaurar, dijo, mientras hombres y mujeres se miraban unos a otros en asombro, como si cada palabra abriera una puerta a un reino desconocido. Las nubes en el cielo resplandecían como oro, bañando el campo de batalla en un brillo casi sobrenatural. Eliseo, fortalecido por la certeza de la presencia divina, exclamó, el Señor ha preparado un camino en el desierto, Él hará brotar ríos en la soledad y llenará de esperanza hasta el más desolado de nuestros corazones, tal como lo prometió en Isaías 43, 19. Mientras tanto, los hombres sirios, acorralados por una confusión que parecía no tener fin, comenzaron a murmurar entre ellos. Debemos irnos, gritó uno, estas palabras nos despojan de nuestra bravura. Pero unos pocos se mantuvieron, observando en incredulidad el escenario que se desarrollaba ante ellos. El pueblo, inspirado por el fervor de Eliseo, comenzó a levantar sus manos, y las voces se unieron en un clamor por liberación. ¡Oh, Dios de los ejércitos! Escucha nuestras súplicas, resonó entre los presentes. En ese momento, las heridas de sus corazones parecían sanarse, y una alegría vibrante comenzó a brotar desde lo profundo del ser de cada persona. La promesa de Dios se vivía en esa atmósfera, y sus corazones latían al unísono para recibir el milagro. Como respuesta a la fe del pueblo, el cielo pareció abrirse aún más, y una lluvia de luz se derramó sobre ellos. He aquí, dijo Eliseo, el Señor está haciendo algo nuevo en medio de nosotros. Las cadenas que nos han mantenido prisioneros están a punto de romperse, y su gloria será revelada a través de nuestro testimonio. Justo cuando el gozo alcanzaba su clímax, Eliseo sintió un temblor en la atmósfera espiritual. La voz del Señor penetró su corazón nuevamente, y le dijo, envía a estos hombres a su tierra, y no temas, pues en su regreso yo cambiaré su corazón. No hay nada que me es imposible, y mi plan se cumplirá incluso a través de aquellos que consideran ser mis enemigos. Con asombro, Eliseo miró a los sirios despavoridos. ¿Qué habéis visto aquí? No es solo un hombre quien habla. Esta es la voz del Altísimo que se activa mediante la fe. Volved y proclamad la grandeza de Dios, porque en lo que veréis mi poder, su vida nunca será la misma. Los espías, tocados por la verdad y la maravilla, comenzaron a marchar en dirección contraria. La confusión se transformó en un camino de esperanza. Mientras Eliseo observaba su partida, sintió el profundo peso de que un nuevo capítulo se abría no solo para su pueblo, sino para todas las naciones. El pueblo continuó alabando al Señor, y el eco de su alabanza se alzó como una fragancia dulce en el ambiente. Pero Eliseo, con el corazón rebosante de anticipación, sabía que esto era solo el comienzo de algo más grandioso. Esta es la primera señal, se dijo a sí mismo. Y las señales de Dios son incomparables y reveladoras. Mientras se retiraban al atardecer, el cielo se teñía de colores vibrantes, recordándoles que los planes de Dios son más amplios de lo que sus ojos pueden ver. ¿Qué más está por revelarse?, se preguntaba Eliseo, mientras un nuevo misterio comenzaba a desenvolverse en su corazón, una pregunta que el pueblo estaba a punto de descubrir en la próxima intervención divina. Mientras la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, un aire de expectativa se apoderó del grupo. Eliseo, con su espíritu animado por la promesa divina, miró al horizonte, sabiendo que el milagro no había terminado.
Los murmullos de su pueblo resonaban en sus oídos como el eco de antiguas oraciones, y se sintió llamado nuevamente a compartir la revelación que empezaba a brotar en su corazón. «Escuchad, oh pueblo de Dios», clamó Eliseo, elevando su voz para que todos le oyeran. «Hoy hemos sido testigos de la gloria del Altísimo que transforma a los corazones endurecidos. En las Escrituras se nos prometen ríos de agua viva que fluirán para aquellos que crean. Como Moisés alzó su vara sobre el mar, así el Señor está con nosotros, abriendo caminos donde no los hay». Las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo, como pequeños ojos divinos observando cada movimiento del pueblo. La multitud, embriagada de esperanza, escuchaba con atención, y la atmósfera vibraba de anticipación. En este momento de liberación, debo recordarte lo que está escrito en Efesios 4, 11-12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al pronunciar esas palabras, la fe del pueblo se encendió, y muchos comenzaron a sentirse impulsados por la idea de que cada uno tenía un propósito divino. Eliseo, sintiendo el latido colectivo de los corazones, continuó: «En cada uno de nosotros hay un don, un talento destinado a sanar y restaurar. No solo somos receptores de la gracia, sino también canales de ella. Prepárense, porque lo que el Señor comenzó hoy está destinado a multiplicarse en la vida de cada uno de ustedes». Mientras ello hablaba, un hombre del pueblo se acercó, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. «Profeta, ¿cómo puedo hallar mi don? ¿Cómo puedo participar en esta obra divina?», preguntó, su voz cargada de anhelo. Eliseo, recordando la promesa de la Escritura que dice que el que busca halla, respondió con dulzura: «La clave está en el deseo de servir y en la disposición de entregarte. Recuerda lo que dijo el Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». La sanación que buscas, no solo para ti, sino también para otros, nace del conocimiento y la conexión con el Creador. Diciendo esto, un silencio reverente cayó sobre el lugar. Cada oyente comenzó a reflexionar sobre su propia vida, buscando la voz de Dios en sus corazones. El aire se llenó de un profundo sentido de compromiso y alegría. De pronto, como respuesta a esa fe, las nubes comenzaron a moverse una vez más, formando figuras que danzaban en el cielo. Entonces, Eliseo, sintiendo la presión del cielo sobre su pecho, exclamó: «Oh, pueblo, un nuevo reto se presenta ante nosotros. Cuando el pueblo clama, el cielo responde. He aquí, se acerca un momento de prueba que llevará nuestro compromiso al límite. Las señales de Dios están por manifestarse en formas que nunca hemos imaginado, y la oposición que enfrentaremos será grande. Pero en cada adversidad, Dios demostrará su gloria. ¿Estáis listos para salir de vuestra zona de confort y encender la llama del propósito divino que hay en vosotros?». Las miradas se encontraron en un momento de claridad compartida. Un murmullo de confianza creció entre ellos, y las estrellas brillaron aún más intensamente, como si el mismo cielo se preparara para un acto glorioso. Eliseo, entretanto, sabía que la verdadera aventura apenas comenzaba, porque las revelaciones de Dios son infinitas y su voluntad siempre se cumple. «Es un tiempo de sanación», dijo con firmeza, mientras su espíritu ardía de anticipación. «Y en esta obra, no os olvidéis, lo que está por venir transformará no solo vuestras vidas, sino también la vida de toda una nación. Estad atentos al siguiente movimiento de nuestro Señor, porque en él se desatarán las señales de su poder y de su amor inquebrantable». Pueblo, ahora impregnado por este nuevo llamado, se sintió intrépido ante lo desconocido que se avecinaba. La atmósfera estaba electrificada por una expectativa que parecía anticipar la revelación del plan divino, que aún guardaba con secreto su plenitud. Mientras las sombras de la noche se extendían sobre el pueblo, un silencio reverente cubrió a la multitud, como si la misma tierra esperara con ansiedad los siguientes pasos de Dios. Eliseo, con los brazos abiertos, sintió la electricidad del cielo. Un desafío divino aguardaba por ser enfrentado. Lo que está por venir, oh pueblo de Dios, será un tema de asombro y de testimonio. He aquí, el tiempo se acerca donde se manifestará la gloria del Señor entre nosotros, proclamó Eliseo, su voz resonando en la noche, reverberando en los corazones inquietos. ¿Estáis listos para las señales que el Altísimo tiene preparadas? Escuchad con atención, porque la revelación se acerca. En ese instante, comenzaron a moverse entre la multitud murmullos de temor y expectativa. Algunos recordaban las palabras antiguas de los profetas y comenzaban a ver en las visiones del día de Moisés y las plagas de Egipto.
¿Podría ser que nos está llamando a enfrentar algo similar? Susurraron unos a otros. Y otros esperaban un milagro, como los que habían oído de los días de antaño. Eliseo, observando las reacciones, sintió la necesidad de guiar su entendimiento. Recordad las palabras del Salmo 46, 10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La calma precede a las tempestades, y hoy, en esta calma, Dios revela su poder. Y al pronunciar estas palabras, un profundo silencio se apoderó del lugar, como si el mismo universo se detuviera para escuchar. De repente, desde un rincón de la multitud, una mujer llamada Ana hizo su camino, su semblante iluminado por la fidelidad que la acompañaba. Profeta, me atrevo a preguntar, ¿cómo podemos estar a la altura de esta imagen gloriosa que Dios nos presenta? ¿Qué debemos hacer para cosechar las bendiciones que promete? Preguntó, su voz quebrantada pero firme. Eliseo sonrió ante su valentía. Ana, gran es tu fe. El Señor busca corazones dispuestos. Él os llama a someter vuestros temores. Vivid conforme a su palabra, en comunión unos con otros, y actuad en amor y verdad. Recordad el libro de Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Las palabras de Eliseo caían como maná sobre su pueblo, alimentando el fervor en sus corazones. Hoy, así como el profeta Ezequiel proclamó en 37, 5, el Señor trae aliento a los huesos secos, y en esta tierra debemos alabar su nombre, porque el que promete es fiel. Y ahora, en este susurro de esperanza, el tiempo de lo sobrenatural está a la vuelta de la esquina. A lo lejos, los vientos comenzaron a soplar, trayendo consigo el aroma de la lluvia inminente. Los rostros se volvieron hacia el cielo, casi implorando al Señor que derramara su Ruach, la revelación de su intención. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y las palpitaciones del pueblo resonaban en un solo latido. Todos estaban conscientes de que algo glorioso estaba por suceder. Si tenéis fe del tamaño de un grano de mostaza, seréis capaces de mover montañas, recordó Eliseo mientras levantaba la mirada. Pero lo que el pueblo no sabía era que la montaña de pruebas también estaba por ser movida, y con ella, un desafío que resonaría a través de las edades. En el silencio tenso, una luz brillante surgió del cielo, iluminando sus rostros, y en ese destello, como un eco de promesas antiguas, el pueblo comprendió que no solo eran espectadores, sino participantes en un grandioso plan del Creador. Por lo tanto, preparaos, oh pueblo valiente, concluyó Eliseo, sintiendo que su espíritu era abrazado por la presencia del Altísimo. Lo que está por venir definirá el futuro y nos llevará más allá de lo que imaginas. La famosa última señal está cerca, y no será solo un milagro, sino la revelación de un propósito sellado en los corazones de aquellos que buscan al Señor. ¿Estáis listos para ver cómo se desplegará este misterio divino en medio de nosotros? Porque lo que parece devastador, Él puede transformar en testimonio. Lo que está oculto se revelará, y su gloria nos servirá de testimonio para toda la tierra. Así, en la fría oscuridad de la noche, la multitud permaneció expectante, mientras el horizonte prometía un día nuevo, lleno de milagros y revelaciones que cambiarían el destino de Israel. Las estrellas titilaban en el cielo, testigos silenciosos de la espera del pueblo. El corazón de Eliseo palpitaba con la intensidad de lo que estaba por ocurrir. La luz que había descendido del cielo parecía cobrar vida propia, danzando suavemente entre las sombras de la multitud. Cada profundo respiro que tomaban, cada latido, los acercaba más al misterio de la revelación divina que se avecinaba. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Eliseo cerró los ojos por un momento, sintiendo la dirección del Espíritu. Oh Señor, muéstranos tu camino. Revela tu gloria en esta hora incierta, clamó en su corazón. No obstante, no solo su espíritu ardía de anticipación. La mujer Ana, aún de pie entre la multitud, sintió en su ser la misma inquietud. A medida que los vientos soplaban y el silencio se hacía cada vez más tangible, un pensamiento la atravesó: ¿podría ser que yo también juegue un papel en este plan divino? Súbitamente, una figura se destacó entre la multitud, un anciano, de rostro surcado por las pruebas, caminó hacia Eliseo. Sus ojos brillaban como dos faros de esperanza. Profeta, he venido desde lejos buscando sanación para mi hija, que ha estado afligida por un espíritu inmundo. He oído de tus milagros, y si hay una esperanza, es ahora, dijo, su voz temblorosa y ferviente. Eliseo, sintiendo el peso de la súplica, se acercó al hombre. No temas, porque el mismo Dios que prometió a su pueblo aliento a los huesos secos, también ha preparado el camino para tu hija.
Cree y serás testigo de su operación. ¿Sabes que hay poder en la oración y en la fe? Le respondió Eliseo, mientras el pueblo miraba expectante, el anciano asintió, aún con el corazón agitado. He creído, profeta, pero ¿será suficiente? Sin dudar, Eliseo levantó su voz en oración. Señor de los ejércitos, en este trono de gracia, clamo por tu misericordia. Así como tu Hijo Jesús sanó a muchos, te pido que des fortaleza a esta niña, y que los espíritus que la atormentan huyan de su presencia. En ese momento, una energía palpable pareció llenar el aire, como un eco de gritos de júbilo del cielo, que respondía fervientemente. De pronto, un estremecimiento recorrió a la multitud, y Ana sintió una corriente errante de poder fluir entre ella y el profeta. «El espíritu de sanación está aquí», exclamó. El pueblo comenzó a murmurar, unos refiriéndose a los antiguos relatos de milagros en los tiempos de Elías y Moisés, otros asumiendo que era su propio momento de liberación. Eliseo miró nuevamente al cielo, sus ojos radiantes, y proclamó, en el nombre de Yahvé, la luz de la sanación que brilla en medio de las tinieblas. Lo que este pueblo ha estado esperando se manifiesta ahora. Que el poder del Señor descienda y consuma nuestras dudas. Un fuerte viento sopló, y una luz resplandeció más intensamente. En medio de la angustia del anciano, un grito desgarrador resonó. Mi hija está libre». En ese instante, un murmullo se alzó en la multitud, sonidos mezclados de asombro y alabanza. Todos sabían que presenciaban algo más que un simple acto, estaban frente a un claro signo de la promesa divina cumplida, y en el clamor de júbilo, Ana sintió que su propia fe se avivaba. Si solo hay poder en la oración, cuán grande será nuestra respuesta si todos unimos nuestras voces y corazones en este clamor. Eliseo, al ver la transformación en la multitud, entendió que el tiempo de la obra soberana de Dios no solo se trataba de milagros físicos, sino también de despertar el espíritu de la comunidad. Hoy, oh Israel, un mensaje se levanta en cada corazón: Él es fiel. Este es el primer paso de un camino de luz que ya ha comenzado. Cuando el cielo se abra, habrá más que manufacturar. ¿Estás preparado para entrar en el fluir de los dones de sanación que Dios ha prometido a su pueblo? Esto es solo el inicio, no se limita a sanidades físicas, sino al restaurar cada alma quebrantada. De este modo, mientras la multitud continuaba exaltando al Señor, Eliseo sabía que un nuevo capítulo en el destino de Israel se comenzaba a escribir. No era solo una historia de milagros, era la revelación de un nombre y un poder que transformará a generaciones. El misterio de la sanación está por revelarse, y acompañará a aquellos que se acerquen al trono gracioso del Altísimo. Y para aquellos que busquen, se manifestarán los 7 símbolos de la gloria de Dios. ¿Qué otros planos celestiales están por ser revelados, y qué más nos enseñará el día de la promesa? La historia apenas comenzaba, y el pueblo tenía aún mucho por descubrir de la movilización de la fe en acción. Y sucedió que, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, la atmósfera era palpable con un sentido de esperanza y anticipación. Eliseo, viendo el fervor que ardía en los corazones de la multitud, sabía que el tiempo de la revelación había llegado. «Despierten, oh Israel. La luz de Dios se acerca», exclamó con voz resonante. Hoy será un día de sanación y liberación, un día en el que las promesas se cumplirán. La gente se unió en el clamor, sus voces ascendiendo como un incienso agradable en la presencia de Dios. Eliseo se dirigió hacia el anciano que había clamado por su hija. ¿Todo está preparado? ¿Estás listo para ver la gloria de Dios manifestándose en medio de nosotros? Estoy listo, respondió el anciano, su voz temblorosa pero firme, empujando a Eliseo a elevar su oración aún más. El pueblo se unió en un solo clamor: Señor, muestra tu poder. Libera nuestras vidas y sana nuestras almas. En ese momento, una poderosa presencia de Dios inundó el lugar, y una brisa fresca comenzó a soplar entre ellos. Eliseo levantó sus manos al cielo y, sintiendo el peso de la unción divina, clamó: Espíritu Santo, ven y transforma este lugar. Que se desate tu gloria sobre cada persona que clama por sanación y liberación. Al instante, una luz brillante llenó el ambiente, deslumbrando los ojos de todos los presentes. En medio de ese resplandor, la joven hija del anciano comenzó a recibir fuerza. Su debilidad se desvaneció, y se levantó con un atisbo de fe en sus ojos. «Padre. Estoy libre», gritó entre sollozos de alegría. El anciano, abrumado por la emoción, cayó de rodillas, agradeciendo a Dios por el milagro. «Miren», proclamó Eliseo.
Este es solo el comienzo de lo que el Señor hará en medio de nosotros. ¿Acaso no han visto su poder? La sanación física es solo una parte, pues Él también desea sanar sus corazones y almas. A medida que las alabanzas resonaban, una nueva fe comenzó a erguirse en el corazón del pueblo. Eliseo sabía que este momento no era solo una liberación personal, sino un llamado a toda una nación a regresar a su Dios. Así como aquí se ha manifestado el poder de Dios, continuó, hay un avivamiento preparado para todos los que lo buscan de todo corazón. La sanación del cuerpo es potente, pero la sanación del alma es eterna. La multitud comenzaba a entender. Despertaron en ellos el deseo de ser herramientas en las manos del Señor. Alguien entre el grupo, un joven llamado David, se levantó y dijo, yo quiero ayudar en este propósito. Quiero ser parte de la obra que Dios está haciendo. Otros siguieron su ejemplo, levantando sus manos y proclamando su deseo de servir al Altísimo. Sí. Esto es lo que Dios quiere, exclamó Eliseo, animando a la gente. Él está levantando un ejército de fe en medio de nosotros. ¿Quién se unirá? ¿Quién estará dispuesto a llevar esta promesa al mundo? Mientras más y más personas respondían, la atmósfera creció en fervor. Eliseo sintió en su espíritu que la revolución espiritual había comenzado. Iremos juntos, dijo, seremos un pueblo de luz en medio de la oscuridad. Como está escrito en 1 Pedro 2, 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y así, el pueblo comenzó a experimentar la transformación que tanto anhelaba. Las palabras de Eliseo resonaban en sus corazones, cada uno sintiéndose llamado con un propósito grande. La multitud, antes llena de ansiedad, ahora estaba llena de confianza. Sabían que el poder de Dios se había manifestado entre ellos, y su fe se encendía en acción. Finalmente, Eliseo concluyó, levantaos, o que amáis al Señor. Salgamos y propaguemos la buena nueva de lo que hemos experimentado. Haremos un llamado al arrepentimiento y llevaremos su mensaje de salvación a nuestra tierra. La obra comenzará hoy y su luz no se extinguirá, y en ese momento, el pueblo clamó, amén. Amén. Sus corazones estaban unidos, y juntos salieron del lugar, listos para llevar la luz de Dios hacia cada rincón de Israel. Así, la historia de Eliseo, la sanidad del anciano, y la transformación de un pueblo se convirtió en un legado de fe, testimonio y esperanza. Los caminos de Dios no solo habían tocado sus cuerpos, había renovado sus almas, preparándolos para la próxima fase de su viaje espiritual. ¡Oh, qué poderoso es el Dios por quien clamamos! Él nunca deja de obrar en medio de su pueblo. Génesis a Revelación, su historia de redención continúa hasta nuestros días. Entonces, ¿qué harás tú, hoy, al respecto? La historia aún no ha terminado. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.